Buenos días, que el Señor continúe bendiciendo a su pueblo. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios en este lugar? Qué bueno es el Señor. Él ha dicho que se moverá en medio de su pueblo, que se paseará con nosotros, que se gozará con nosotros, que cantará con nosotros. Y es un gran privilegio poder estar en la presencia de Dios y un gran privilegio para mí poder compartir las Escrituras esta mañana junto a todos ustedes que están aquí en la casa de Dios y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y de los instrumentos tecnológicos que el Señor ha provisto en su gracia. Esta mañana quiero proponerles acompañarme a Efesios capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, y considerar juntos: sed imitadores de Dios. Sed imitadores de Dios, y para ello voy a solicitarles con mucha ternura que me acompañen a leer los versículos 1 y 2 para que nos sirvan de referencia, y luego entonces consideremos los versículos hasta el 14 en la presencia de nuestro Dios. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, la Escritura Sagrada dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oremos. Tuya es la gloria, Señor, tuya es la alabanza. A Cristo sea dada toda gloria en su iglesia. Gracias por concedernos este alto privilegio. Traemos nuestros corazones con sinceridad y oramos que nos hagas capaces de adorar desde adentro. Tú andas buscando esos adoradores que te adoren en espíritu y según tu verdad. Y es nuestro ruego que en tu pasearte por el mundo te quedes en este lugar, porque hayas encontrado tales adoradores, porque el Padre tales adoradores busca. Y oramos que nos permitas ahora adorarte con nuestra atención. Que nuestra devoción sea la de aquella mujer que se sentó a tus pies, aún frente a todos los quehaceres que tenía que hacer. Y que tú puedas decir las mismas palabras sobre nosotros que dijiste sobre ella. Esta ha escogido la mejor parte, la que jamás le será quitada. Y la mejor de esto es poder contemplar tu gloria y tu majestad por las Escrituras. Abre nuestros ojos, ilumina nuestro entendimiento y aviva nuestros corazones. Por nombre de aquel que nos amó a nosotros primero. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, el aprendizaje por imitación y observación es uno de los mecanismos básicos en el aprendizaje de cualquier persona, especialmente cuando se trata de niños con situaciones especiales de aprendizaje y niños con trastornos de aprendizaje. También personas normales. Según la Universidad Internacional de Valencia, en el aprendizaje por observación se encuentran implicados 4 procesos básicos. El proceso de atención, donde se enfoca en las características más relevantes de la conducta del modelo a imitarse. El proceso de retención, que consiste en tomar toda esa información adquirida con el objeto de reproducir la conducta observada. El proceso de reproducción motora, que ejecuta la conducta aprendida en unos procesos motores que implican una inteligencia o capacidad para ello. Y luego el proceso de motivación o incentivo, que hace que la conducta nueva sea estimulada para hacerse repetitiva a través de una felicitación, de un estímulo o de otra recompensa adicional. Ellos añaden además que para conseguir excelentes resultados, las personas que imitan cualquier tipo de conducta deben tener empatía y cercanía con los modelos a los que van a imitar. Por eso nuestros maestros y las personas que consideramos nuestros héroes, nuestros padres y valiosas, impactan tanto en la conducta nuestra y de nuestros hijos.
porque son personas que constantemente están vinculadas con nosotros y nos resultan atractivas y valoramos su forma de ser y de hacer las cosas. Por este motivo, para la enseñanza por imitación, es importante que el maestro tenga las competencias adecuadas para tener una empatía o proximidad con los niños y especialmente para reforzar en ellos su habilidad a través del afecto y de la confianza, de manera que las personas sientan que pueden acercarse para ser guiados. Por otro lado, deben mostrar autoridad. En otras palabras, el maestro debe ser capaz de persuadir con asertividad para que el niño pueda aprender de forma precisa. Y además debe haber una similitud entre el modelo observado y el observador. Mientras más cercano se hace el modelo, más fácil se hace la imitación. Por eso es que Pablo decía en Filipenses capítulo 4, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo era un modelo a imitar, no solamente porque en sus rasgos y su vida él modelaba a Cristo, sino porque era una persona que era cercana a sus oyentes, a nosotros también, que había vivido una vida llena de experiencias muy cercanas a nosotros y que además había modelado en todas las circunstancias de la vida el carácter de Cristo, porque Cristo era su modelo. Así que como él estaba modelando a Cristo, nosotros podríamos modelar bien la vida de Pablo y nosotros seguir el ejemplo de él, porque él está llevándonos al paradigma de Dios. Nos encontramos en la mitad de Efesios y esta es la sección práctica de la carta. Y hemos sido conducidos y exhortados a vivir a la altura de nuestro llamado en Cristo. Desde el capítulo 4, versículo 1 hasta el 16, se nos ha exhortado primero en el contexto de nuestra vida eclesiástica. En los versículos 17 hasta el 5:21 se nos ha exhortado en nuestro diario vivir, en nuestra relación con el mundo. Y luego en los capítulos 5, versículos 22 en adelante hasta el 6:9 se nos invita a vivir conforme a nuestro llamado en el contexto doméstico. Y este es el punto en que estamos a la mitad de la sección de considerar la vida del cristiano en medio del mundo, por lo que tenemos la responsabilidad de ser santos en medio de un mundo perverso y no conformarnos a los estándares del mundo, por lo que nuestra santidad no depende de la maldad del mundo, sino de nuestro enfoque en el modelo de Dios, en Jesucristo. Mientras más persuadidos, mientras más amamos, mientras más enfocados estamos en Cristo, más se desarrollará nuestra vida de santidad y más distintivos seremos del mundo, más distintos. Como vimos el domingo pasado, estamos vestidos de gala y eso quiere decir que hay hábitos distintos que son característicos del nacido de nuevo. Habla la verdad, comparte con los demás, toma el control de sus emociones, edifica a los otros, es íntegro, es agradable, perdona. Y esto lo hace habitualmente porque eso es lo que Él es. Por lo tanto, ser fieles a Dios va mucho más allá de nuestras condiciones externas. Tiene que ver con el estado de nuestro corazón, esencialmente con nuestra intimidad con Dios. Por lo que, por encima de todas las cosas, podemos ver cómo la operación de la gracia de Dios, podemos ver cómo el poder de Cristo y podemos ver cómo las influencias de Cristo van llevándonos a una vida de mayor santidad, entrega y devoción para su gloria. ¿Cuál es nuestro propósito esta mañana? Nuestro propósito en este estudio es despertar un vivo deseo por incrementar nuestra intimidad con Dios.
que resulte en una vida comprometida con la imitación de Cristo y con el reto de inspirar a otros a una vida de santidad. Una vez más, nuestro propósito es despertar un vivo deseo por incrementar nuestra intimidad con Dios, que resulte en una vida comprometida con la imitación de Cristo y con el reto de inspirar a otros a una vida de santidad. Y estaremos considerando el siguiente bosquejo. En primer lugar, veremos sed imitadores según la exhortación del versículo 1 y 2. Luego el contraste, andar en idolatría, versículos 3 al 5. Luego los resultados de andar en idolatría, versículos 5 al 7. En cuarto lugar, los resultados de la imitación de Dios, andar en luz, versículos 8 al 12. Y por último, unas aplicaciones. Voy a repetir el bosquejo. En primer lugar, la exhortación, sed imitadores de Dios, en los versículos 1 al 2. En segundo lugar, el contraste, andar en idolatría, versículos 3 al 5. En tercer lugar, el resultado de andar en idolatría, versículos 5 al 7. En cuarto lugar, los resultados de la imitación de Dios, andar en luz, versículos 8 al 12. Y en último lugar, veremos algunas aplicaciones. Así que vamos a nuestro primer encabezado, sed imitadores de Dios. El versículo 1 y 2 dicen, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La expresión sed pues conecta todo lo que Pablo ha venido hablando desde los versículos anteriores, especialmente el versículo 32 del capítulo 4, pero también con el resto de la carta que está en los capítulos 1 al 3. Por lo que estas palabras son poderosas. Sed pues es una orden. Sed pues es un comando que debemos incorporar a nuestro cerebro. Esto es lo que estamos llamados a hacer según el diseño de Dios. Esta es la evidencia de que debemos manifestar en nuestra nueva vida en Cristo. Y esto es el otro aspecto práctico que requiere la santidad, la imitación. No podemos alcanzar la santidad sin la imitación de Cristo, sin la imitación de Dios. Hay una teología de la imitación en las Escrituras, de la imitación correcta, porque también hay una imitación perversa, pero nuestro enfoque es en la imitación correcta. Pablo nos enfoca a considerar el aspecto positivo de la imitación. Imitar en el original significa mímica, o copiar los gestos de alguien, su forma de hablar, su forma de responder. La idea es que los creyentes deben imitar a Dios de forma consistente, de forma inteligente, de forma deliberada y de forma sistemática. Como norma de vida, su ocupación debe ser imitar a Dios. El diccionario define imitación de la siguiente forma. Es la acción que se realiza intentando copiar una persona o tomándola como ejemplo, que generalmente está considerado como mejor o como de mayor valor para nosotros. La imitación, añade, también consiste en realizar algo de la misma manera que lo hace otra persona, copiando su estilo. En términos pedagógicos, Piaget fue uno de los principales exponentes del aprendizaje en los niños y la pedagogía con ellos, y él comenta acerca del aprendizaje. Una imitación es una muestra de la inteligencia que un individuo posee. La imitación permite que la persona cree una representación y pueda transformar una acción en un conjunto de imágenes en su cerebro que le permiten asociar situaciones similares a esa práctica para luego realizar acciones semejantes a la misma. En otras palabras, cuando un niño ve que su padre está doblando la ropa, él observa lo que está haciendo su padre y él intenta replicar esa acción con su ropa o utilizando la ropa de otro. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti ahora si eres creyente? Para ti que estás aquí esta mañana y para ti que nos estás escuchando, o que seas imitador de Dios. Y hay un constante bombardeo de las Escrituras llamándonos a imitar a Dios. Mateo capítulo 5 versículo 43 dice: oísteis que fue dicho, esto es en el contexto del Sermón del Monte,
Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, es Jesucristo que está hablando, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y escuchen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Como hijos amados, dice el pasaje, como hijos amados. Y aquí pasamos al aspecto más significativo de la gracia. La gracia no solamente es la obra de Dios para salvarte de tus pecados. La gracia es la obra de Dios para hacerte parte de su familia. Él te atrajo con lazos de amor. Él te puso un nombre nuevo y te ha hecho su hijo por adopción. Así como el hijo pequeño ama a su padre y éste le demuestra amor diariamente y en cada detalle. La meta más grande de un creyente es vivir en respuesta al amor de Dios, y esa respuesta se traduce a imitar el carácter de Dios, a imitar la vida de Dios, las acciones de Dios. Y para esto es que fuimos escogidos. Efesios dice, según nos escogió en Él, capítulo 1, versículo 4, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Así que de forma natural, un creyente va a moverse a la imitación del carácter de Dios. Los hijos son imitadores naturales. Los hijos son imitadores naturales. Perla y Guillermo son dos ejemplos magistrales de lo que es la imitación natural de sus padres. Perla cuida a su muñeca, le pone nombre, la viste, la baña. Eso es lo que su mamá hace con ella. Guillermo dice que él quiere ser tres cosas cuando sea grande. Quiere ser un hombre, pastor y además quiere ser papá. Estamos trabajando para que ellos vean ese carácter en nosotros. Ahora, no solamente en nosotros, hay personas que ellos admiran y valoran. Guillermo trae, escuchen, Guillermo trae sus bloques a la iglesia y hace una guitarra, y cada vez que William está tocando, él se pone a tocar como William, porque ese es su modelo, esa es su admiración. Y cuando Perla está aquí también cantando o en la casa, ella dice, yo quiero cantar como Laura, quiero levantar mis manos como Bielka, y sonríe y levanta sus manos, porque ellos tienen también sus héroes. Cuando actuamos de acuerdo a nuestra naturaleza como hijos de Dios, entonces le imitamos. Ahora, observe conmigo el versículo 2, dice, y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda de sacrificio a Dios en olor fragante. Una pregunta importante es, wow, ¿debemos imitar a Dios tal como Él es? Sí, en Cristo. En Cristo debemos imitar a Dios. Nosotros no somos omnipresentes ni omnisapientes, pero Cristo se hizo hombre para dejarnos un modelo. Dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, Cristo hablando, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Filipenses 2:5, hablando acerca de la forma de pensar de Cristo, Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El propósito de todo esto no es solo manifestar que somos hijos de Dios al modelar la conducta de nuestro hermano mayor que es Cristo, que es igual al Padre, sino también que podamos motivar a otros a vivir esta vida que agrada al Señor.
1 Corintios capítulo 11, versículo 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por lo tanto, es posible llegar a imitar a Cristo. Hay una malicia rampante en las iglesias de pastores que insisten que no podemos llegar a la estatura de Cristo. Y miren, es verdad, no podemos. No podemos llegar a la estatura de Cristo, pero podemos imitarlo. Y podemos decir: imítame a mí como yo imito a Cristo. Esto no es una expresión negativa ni derrotista, es una expresión que nos mantiene enfocados diariamente en alcanzar la estatura de un varón perfecto. Es hacia allí que tenemos que perseguir. Debemos ser conocidos mucho más que por religiosos o evangélicos. Debemos ser conocidos como los crísticos, los cristianos, los que se parecen a Cristo. En 3 de Juan capítulo 1, único, versículo 11 dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y esa es la lógica. La imitación es por observación. Si tú no estás en la presencia de Dios, si no vives viendo a Cristo en los evangelios, si tu corazón no está embebido de su gloria, tú no vas a imitar a Cristo. Ahora, observa lo que hace la gracia. El comportamiento de Dios hacia nosotros se convierte en la medida del comportamiento de nosotros hacia los demás. La gracia nos pone el paradigma, la gracia nos pone la estatura, nos libra de la vieja vida, nos capacita para el nuevo andar, nos demanda un andar conforme a la medida de Cristo y nos da el ejemplo a seguir. No hay forma en que podamos perdernos. ¿Cuáles son estas características que se supone que tenemos? Dice: como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cristo es modelo de imitar en su devoción, en su santidad, en su vida de oración, en su autorrealización, en su negación, en su andar en el Espíritu, en su proclamación del Evangelio, en su relación doméstica, en su diligencia, en su productividad, en su celo por Dios, en su deleitarse, en hacer la voluntad de Dios, en vivir a la luz de su intimidad con Dios, en su celo por el pecado y también en sus victorias contra el pecado, Satanás y el mundo, y sobre todo en vivir sustentado por la palabra de Dios. Andar en Cristo es andar en estas 4 áreas. En amor a Dios, dice 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En segundo lugar, andar en Cristo como modelo perfecto. 1 de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. En tercer lugar, en autonegación. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y en segundo lugar, en una entrega sistemática y en un deleite sistemático. Dice Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, detente conmigo y considera. Dios ha provisto una relación significativa: tú eres su hijo. Una motivación significativa: tú eres amado. Un modelo significativo: Cristo. Y una respuesta significativa: autonegación, amor, entrega y deleite. ¿Nos parecemos a ese modelo? Si no nos parecemos a ese modelo, entonces hay algo que tenemos que hacer, y es considerar el contraste. Versículos 3 al 5. Considera conmigo el contraste que Pablo dice. Dice aquí: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La sociedad pagana del mundo de Pablo no era muy distinta a la nuestra en cuanto a sus niveles de descomposición moral y social.
y sobre todo una idolatría cultural. Desde el principio Satanás ha querido dividir nuestra atención y colocarla en el objeto equivocado y desviarnos del propósito supremo. Satanás va a procurar hacer que el pecado sea agradable a tus ojos, que la desobediencia se vuelva una norma de vida y que la idolatría se vuelva tu propio deleite. Pero la advertencia que hace aquí el apóstol es muy poderosa. Pero fornicación y toda inmundicia ni aún se nombre entre vosotros. Pero usted preguntará, pero espérate. ¿Y un cristiano puede llegar a un nivel de vida como este? Claro, cuando él pierde de vista lo más importante, la gloria de Dios. Cuando perdemos de vista la gloria de Dios, caemos en la idolatría. Y eso es lo que él dice. Dice aquí, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, él está concluyendo que es en definitiva un idólatra. Así que hay un tipo de idolatría que no tiene que ver con reverenciar una imagen o un cuadro, sino que tiene que ver con no estar creciendo en tu imitación de Dios. Porque cuando no estamos imitando a Dios, estamos imitando a alguien o a algo más. Y cuando damos esa imitación, ya le dimos nuestro corazón. Cristo dice, no puedes servir a dos señores al mismo tiempo. En el evangelio no hay neutralidad. O tú eres del reino o no eres del reino. O tú eres hijo o no eres hijo. Eso suena radical, pero es así. Es triste ver cómo muchos jóvenes y muchas personas están jugando con el mundo, coqueteando con el mundo y teniendo un pie aquí y el otro allá, como dice una frase melódica. Y también la mente dividida. Y tienen el corazón en el mundo y supuestamente en la iglesia. Juegan con la fornicación, juegan con exponerse al pecado, juegan con las amistades peligrosas y juegan con un pecado que parece que está de moda, el yugo desigual. Y entienden que ellos tienen libertad en Cristo para hacer todo eso. Y escucha lo que dice Pablo. Pablo dice, tú eres un idólatra. Y escúchame, los idólatras son inmundos por naturaleza. Los idólatras se pervierten por naturaleza. Y la mayor perversión es que pervierten la naturaleza de Dios. Ellos dicen, Dios lo entiende. Sí, Dios sabe que soy débil. No, es que Cristo no dice que tú eres débil. Cristo dice que tú eres poderoso porque tienes el Espíritu de Dios. Poderoso para hacer cambios en tu vida, poderoso para cambiar tu mente, poderoso para levantar tus ojos de la tierra y ponerlos arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando estás imitando un comportamiento mundano, quitaste los ojos de Cristo. Algo te pareció más atractivo que Cristo. Y escucha lo que dice Pablo, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que cuando hablamos de imitar, también las filosofías, las ideas pueden servirnos de modelo o paradigma a seguir. Por lo tanto, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Qué música estás llevando a tu corazón por los oídos? ¿A qué estás exponiendo tus ojos? ¿A cuáles ideas estás exponiendo los pasillos de tu mente? ¿Cuáles son los deseos que fluyen y corren por tu corazón? Porque si no tienen que ver con el cielo, la gloria de Dios y su iglesia, eres un idólatra. Todos los pecados son igualmente pecaminosos, pero el más peligroso de ellos es el pecado cultural. Cuando el pecado se vuelve parte del sistema de valores de la comunidad. Y en Éfeso había pecados culturales como la idolatría. Y Pablo está diciendo, mucho cuidado, si sois de Cristo, tienen que parecerse a Cristo. Porque si no se parecen a Cristo, entonces son del mundo. Así que la advertencia es clara. ¿Cuál es la razón por la que esto pasa? El versículo 5 dice, porque son idólatras. Y el primer ídolo que tenemos que matar se llama yo. Pero tenemos ahora mismo una serie de sistemas que han hecho de nuestro yo el principal ídolo. Las redes sociales, la televisión, la imagen. Recuerdo recientemente hace como 3 años atrás,
que salió una aplicación en Facebook que decía: ¿a cuál de los famosos te pareces? Y sentí tanto dolor en mi corazón de ver miembros de esta iglesia poniéndose que se parecen a Brad Pitt o a Angelina Jolie. Y es que tú no tienes héroes en la Biblia a los que quieres imitar. Es que no hay hombres y mujeres consagrados al Señor que son tus paradigmas y que desearías ser. Moisés, Abraham, Daniel, José. ¿Qué decir de Esther, de María? ¿Por qué tenemos que buscar paradigmas del mundo? Pero yo te aseguro que tú podrías decirme: no, pastor, eso es un juego. No, nada es un juego en este mundo. Nada es un juego. Todo está fríamente calculado para ver dónde está tu corazón. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ellos no quieren parecerse a nada de este mundo. Su amado está en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Existe idolatría cuando se eleva en primer lugar aquello que es secundario, cuando se adora lo que no es adorable o cuando se obstaculiza la gloria de Dios. La Biblia condena severamente la idolatría. Calvino decía en su tiempo: estas gentes son fabricantes de ídolos. Imagínese usted ahora. Nuestra conducta muestra si somos idólatras o somos cristianos. Por eso Pablo presenta los resultados de andar en idolatría. Versículos 5 al 7. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Palabras severas. Dice: no tienen herencia en el reino de Dios. Y esto es un decreto. No tienen herencia. No son ciudadanos. No tienen visa para el reino de los cielos. Segundo, serán engañados. Nadie os engañe. Están bajo un hechizo. La Biblia dice que por haber rechazado la verdad, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Y a veces la creen dentro de la iglesia. Una de las escenas más pavorosas de la Biblia es aquella cuando un grupo de gente llegó a la presencia de Dios en el final diciendo: Señor, echamos fuera demonios, visitamos los presos, sacamos a las personas de la cárcel, predicamos tu palabra. Y Cristo le dirá: ¿y ustedes quiénes son? Por esta causa viene la ira de Dios. La Biblia dice que la ira de Dios se traduce en que entrega a las personas a sus pasiones. Una persona que imita a Cristo está bajo el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene dominio propio, templanza. No anda en desenfreno, anda bajo control, tiene límites. Tiene límites. Y otra cosa de la que habla es de la esclavitud vergonzosa. Dice: porque aún vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen. Es una vergüenza asquerosa, es una esclavitud. Dice Proverbios algo muy dramático, lo voy a decir porque está en la Biblia. Dice que es como el perro que se come su propio vómito. Así de abominable es una persona cuando no anda con Cristo en su corazón y cuando anda en su esclavitud, o como un cerdo que anda en sus deseos. Proverbios capítulo 18 versículo 1 dice: su deseo busca el que se desvía. Él no se somete a la voluntad de Cristo. Él no quiere la voluntad de Cristo. Él quiere los beneficios del evangelio. La advertencia de Pablo es severa. No seáis partícipes con ellos. Hermanos, no hay neutralidad. Cuando tú eres de Cristo, tú no eres neutral. Tú estás a favor de lo bueno y en contra de lo malo. No importa dónde se presente. Y esto es algo radical. Y además dice: no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Son estériles, no dan resultado, no cumplen las expectativas, no satisfacen. Cristo lo dijo en estas palabras: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí.
Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Por eso inmediatamente Pablo presenta los resultados de la imitación de Dios. ¿Y sabes cuál es ese resultado? Andar en luz, gloria a Dios. Andar en luz, mira lo que dice, porque en otro tiempo erais, mas ahora sois, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Ustedes vieron el avance? Primero nos dice que debemos andar como hijos amados, pero ahora nos dice que debemos andar como hijos de luz. No puede haber avance en la santidad si no hay avance en la imitación de Cristo. La imitación de Cristo precede la santidad. El entendimiento de quién es Él, de cómo es Él, de lo que Él quiere, nos va a llevar a ser hijos de luz, porque nosotros reflejamos la luz de Cristo cuando seguimos a Cristo. En este sentido, la Biblia dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Así que andar en luz y andar en Cristo es andar en el Espíritu. No podemos andar en Cristo ni imitar a Cristo sin la influencia del Espíritu Santo, porque Él nos guía a toda verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y esto de comprobar nos lleva a los pasos del método científico. Así que la santidad es una ciencia que se observa, se analiza, se estudia, se aplica y se comprueba. ¿Estás comprobando la santidad de Dios en tu vida? ¿Puedes comprobar el carácter de Cristo en tu vida? Y no practiquéis las obras infructuosas de las tinieblas. La imitación nos permite ir a un nivel más profundo, porque adoramos a Dios desde adentro, y a un nivel más alto, porque al mismo tiempo nos llena de luz. Ahora no solamente estamos en la luz, ahora somos luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Así que escucha, andar en la luz es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es manifestar el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu se traduce en una sola palabra. Mas el fruto del Espíritu es amor. Pero ese fruto del Espíritu se muestra en tres áreas: bondad, justicia y verdad. Y en términos prácticos eso significa no andar conforme a la corriente de este mundo y no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Por lo que el contraste es primero en el corazón y después en la conducta. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Y esto de luz nos habla de algunos aspectos poderosamente importantes. Por eso es que los beneficios de andar como hijos de luz se nos presentan en los versículos 13 y 14. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La luz viene para dar salud y bienestar. La luz da conocimiento, plenitud, felicidad, certeza, testimonio y poder. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, en otras palabras, tú estás persuadido de que eres hijo, estás persuadido de que eres amado, estás persuadido de que eres satisfecho, que estás satisfecho en Dios, no necesitas nada más. El mundo querrá engañarte, pero tú le dirás: no, es que yo tengo una mente lúcida. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién estoy. Yo sé que mi galardón es grande. Yo tengo una esperanza viva. Yo amo al deseado de mi corazón. Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y añade: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Estamos perfectamente claros de cuál es el camino, estamos perfectamente claros de cuál es el modelo y estamos perfectamente claros de cuál es el propósito.
por lo que hay una llamada de advertencia, por lo que dice, por lo cual, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El apóstol está constantemente exhortándonos a tener cuidado. No es la primera vez que llama a los creyentes a despertar. Ser imitadores de Dios nos permite andar en luz, y si estamos en luz, entonces no nos dormimos. Cuenta la historia que Alejandro, el gran general, en una de sus batallas, se fue a descansar a su cabaña y como no podía conciliar el sueño, salió a dar un paseo. Los guardias encargados de su vigilancia estaban colocados estratégicamente alrededor de la cabaña. Y cuando él salió, encontró a uno de los encargados de cuidarlo durmiendo. Y él, con todo el aire que le caracterizaba, se acercó sigilosamente al soldado, le quitó su lanza y lo despertó abruptamente. ¡Soldado! ¡Despierto! Y cuando el soldado se dio cuenta que era Alejandro, se asustó. Él dijo: aquí me matan a mí. Y Alejandro le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y el soldado, temblando, le dijo: Alejandro, señor. Y Alejandro lo miró fijamente y le dijo: o cambias de actitud o cámbiate de nombre. ¿De quién eres hijo tú? De Dios. ¿Y estás andando en tinieblas? O cambia de actitud o cámbiate de nombre. Porque los que son de Cristo resplandecen como la mañana. Ellos resplandecen como el mediodía. No importa la oscuridad que hay en el mundo, ellos tienen el sol de justicia brillando en sus corazones. Escucha lo que Pablo dice a Romanos: ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando creímos inicialmente. Romanos 13:11. A los corintios le dice que se despierten y comiencen a vivir una vida piadosa. Así que tened cuidado, no durmáis como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esto lo dice en 1 Tesalonicenses 5:6. Y él escribe a los efesios: levántense del sueño. La Biblia no te invita a vivir un invierno espiritual. En la vida cristiana no hay hibernación. Aquí hay que mantenerse despierto de principio a fin. Es urgente estar despiertos. Es vital estar despiertos. Es determinante estar despiertos. La pregunta es: ¿qué haces tú entre los muertos si has sido resucitado? Dice Efesios capítulo 2 versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un cristiano puede estar dormido sin saberlo. Y quizá tú te estás dando cuenta ahora que estás dormido. Y si es así, dale gloria a Dios. Levántate y resplandece. Tan pronto como te des cuenta que estás dormido, levántate. A Cristiano le pasó y perdió el pergamino y tuvo que volver a recobrarlo. Se extravió del camino y fue doloroso en su experiencia cristiana. Spurgeon, comentando sobre esto, dice: este aletargamiento en el cristiano es excesivamente peligroso también, porque él puede hacer mucho mientras está dormido, el cual le hará ver como si él estuviera despierto. Satanás es experto en hacernos creer que estamos haciendo algo para Dios cuando estamos durmiendo. Y añade: el hombre que está dormido no le importa lo que pasa a sus vecinos. ¿Cómo puede cuando está dormido? Y alguno de ustedes cristianos, ¿no les importa si salvan o pierden las almas? Es suficiente para ellos si están cómodos, si pueden atender a un lugar respetable de adoración o ir con otros al cielo. Son indiferentes en todo lo demás. Iglesia Bíblica de la Gracia, el Espíritu Santo está llamándote a despertar. Miembros de la iglesia, aquellos que escuchan a través de las pantallas, es el momento de despertarnos. Es el último tiempo. Esto es un campo de batalla. Hay que vestirse de toda la armadura de Dios. Este es el lado difícil de la vida cristiana. El lado fácil está en el cielo.
Satanás quiere adormecerte. El pecado te persigue. Eres un hombre nuevo. Debes huir de la fornicación. Debes imitar al Hijo de Dios. Despiértate ya. Despiértate ya. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aplicaciones, amados. En primer lugar, imitar a Dios es el camino del nuevo hombre. Imitar a Dios es el camino y la meta del nuevo hombre. En las Escrituras, amar a Dios está primero. No podemos imitar a Dios si no le amamos. 1 Corintios 16:22 dice: el que no amare a Jesucristo sea anatema. Y Mateo 11:6 dice: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Es imposible amar e imitar. Es imposible amar sin imitar. Y es imposible imitar sin amar. Allí, en la intimidad con Dios, vemos su gloria. Allí, en la intimidad con su palabra, vemos su corazón. Allí encontramos su propósito. Así que todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, la atención, la retención, la producción, la motivación y luego entonces la práctica se hacen vigentes. Por eso la advertencia del Señor que dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo. Nuestro amor tiene que estar centrado en Cristo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando primero esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Alguien decía: nuestro problema con el pecado inicia cuando permitimos que alguna idea nuble la gloria del amor de Dios y vemos algo que a nosotros nos parece más valioso. Pablo oró en Efesios 3, del 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, a ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Una de las luchas más profundas que vamos a tener en nuestro caminar es no ceder a las tentaciones del mundo. Lo que significa es no amar al mundo. Dice Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En segundo lugar, ojo con quién te estás relacionando. Ojo con quién te estás dejando influenciar. ¿A qué le estás dedicando más tiempo? ¿Qué es lo que está saturando tu mente y tus pensamientos? Mucho cuidado con la sensualidad, con el morbo y la perversión de este mundo. Si hay un momento de la historia donde hay una degeneración y perversión, es en este momento de la historia. Pero no se sorprenda, hubo momentos en la historia que fueron peores que este. Sin embargo, no estamos lejos de ellos. Sodoma y Gomorra es el ejemplo. Ahora, hablando acerca de los pecados, Pablo dice que hay pecados que tenemos que enfrentar y que resistir, pero hay pecados de los que debemos huir. Y uno de ellos son los pecados sexuales. 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado en el hombre que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Y la fornicación no solamente tiene que ver con el acto de tener intimidad con alguien que no es tu esposo o esposa, sino que es la práctica de traer a la mente y a la memoria escenas eróticas. Y estos pecados, estos dardos de fuego van a ser lanzados sistemáticamente por Satanás. Quiero hablarte de dos ejemplos para concluir. Dos ejemplos. El primer ejemplo es un caso lamentable y el segundo ejemplo es un caso esperanzador. El caso lamentable, David. El hombre conforme al corazón de Dios. El derribador de gigantes
fue derribado por este pecado. Primera Samuel dice: aconteció en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado y vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa, y ahí empezó el declive de David. Ahora, quiero que prestes atención a lo que Dios le dijo al profeta que le dijera a David. Escucha la sentencia de Dios. 1 Samuel 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Él perdió de vista la gloria de Dios. Él perdió de vista la santidad de Dios. Él perdió de vista el modelo de santidad y se acomodó a los pecados culturales. Eso eran prácticas de los reyes de ese tiempo. Tener en poco la palabra de Jehová es el gran problema. ¿Aprendió David la lección? Claro, el Salmo 119 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ahora quiero hablarle de un ejemplo esperanzador. José, el hijo de Jacob. La Biblia nos dice que José fue amado por su padre y que José entendió los planes de Dios porque Dios le dio un sueño. Y Dios le dijo a José que él iba a ser un hombre grande. Y José entendió que el medio para alcanzar los sueños que Dios nos da es la pureza. Pero no podemos ser puros sin andar en el temor de Dios. Génesis 39 dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José, esto es Potifar, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer a su amo: he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en la casa, ninguna cosa me ha reservado, solo a ti. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La Biblia nos exhorta a imitar lo bueno, nos exhorta a desechar lo malo. Por ello, no solamente consideramos a Cristo como el modelo, sino a los hombres de Dios que siguieron a Cristo. Mira cómo dice Hebreos: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6, 11 y 12. La imitación de Dios nos mantiene despiertos en medio de un mundo en tinieblas. La Biblia no nos invita a vivir en un invierno espiritual, nos invita a vivir despiertos. Despiértate, levántate y resplandece. Hoy está más cerca nuestra salvación que el día en que creímos. Qué reto tan glorioso tenemos por delante. Ser imitadores de Dios porque somos hijos amados. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre por tu palabra. El reto está sobre nosotros, pero tú estás con nosotros y el que está con nosotros es mayor. Permítenos vivir en las victorias de Cristo. Permítenos andar en las glorias de Cristo. Permítenos resplandecer con la luz de Cristo y gozarnos con su propósito. Hoy salimos comprometidos para ser imitadores de aquel que nos amó a nosotros primero. En el nombre de Jesús. Amén.